Inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Se refiere a las capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas. Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. Los principales proponentes, comenzando por Edward Thorndike, por ejemplo, definió ya en 1920 lo que él llamó la inteligencia social, esa habilidad básica para comprender y motivar a otras personas. David Wechsler, por su parte, y llegados los años 40, dejó claro que ningún test de inteligencia podía ser válido si no se tenían en cuenta aspectos emocionales. Más tarde, el propio Howard Gardner ya pondría los primeros cimientos con la séptima de sus inteligencias, la llamada inteligencia interpersonal, muy parecida sin duda a la emocional. No obstante, fue en 1985 cuando apareció por primera vez el término inteligencia emocional, gracias a la tesis doctoral de Wayne Dane, la cual llevaba por título Un estudio de las emociones, el desarrollo de la inteligencia emocional. Solo 10 años después, un psicólogo y periodista norteamericano llamado Daniel Goleman inició algo que aún no se ha detenido y que nos ha hecho descubrir a todos el gran poder de las emociones, que las emociones tienen sobre lo que somos, lo que hacemos y en cómo nos relacionamos. ¿Cómo se produce el aprendizaje de acuerdo a esta corriente o teoría? Esta dimensión responde a otro modo de entender la inteligencia más allá de los aspectos cognitivos, tales como la memoria y la capacidad de resolver problemas. Hablamos ante todo de nuestra capacidad para dirigirnos con efectividad a los demás y a nosotros mismos, de conectar con nuestras emociones, de gestionarlas, de automotivarnos, de frenar los impulsos, de vencer las frustraciones. La inteligencia emocional empieza con la conciencia de uno mismo y también con la conciencia social, es decir, cuando somos capaces de reconocer las emociones y su impacto en todo lo que nos rodea. Asimismo, supone entender que gran parte de nuestros comportamientos y decisiones se basan en emociones. El ser humano es una criatura emocional que un buen día aprendió a pensar y a razonar. Esto puede parecer un aspecto algo polémico, pero no está exento de ser verdad. Entenderlo, asumirlo, nos permitirá tener un mayor control sobre nuestro comportamiento. ¿Qué factores o elementos influyen en el aprendizaje? Las dimensiones que conforman la inteligencia emocional, según Daniel Goleman, son 4 y son las siguientes. La primera es autoconciencia emocional. Hace referencia a nuestra capacidad para entender lo que sentimos y de estar siempre conectados a nuestros valores, a nuestra esencia. Algo así supone tener una especie de brújula personal bien calibrada que nos permitirá guiarnos en todo momento por el camino más acertado, siempre que tengamos en cuenta esas realidades internas, ese mundo emocional, sabremos y actuaremos en consecuencia. La siguiente es automotivación. La automotivación destaca la habilidad por orientarnos hacia nuestras metas, de recuperarnos de los contratiempos y focalizar todos nuestros recursos personales en una meta, en un objetivo. Si aunamos optimismo, constancia, creatividad y confianza, sobrellevaremos cualquier dificultad para seguir conquistando triunfos y logros. La empatía es nuestra forma de relacionarnos e interactuar. Hay un aspecto que va más allá de las palabras. Hablamos de la realidad emocional de cada uno, esa que se expresa con gestos, con un tono de voz particular, con determinadas posturas, miradas, expresiones.
Descifrar todo ese lenguaje, ponernos en el lugar del otro y descubrir aquello por lo que está pasando, es la empatía. Esta capacidad nos permite no solo obtener información sobre aquellos que tenemos enfrente, sino que además nos ayuda a establecer vínculos más fuertes, lazos sociales y afectivos más profundos. Además, reconocer las emociones y los sentimientos de los demás es el primer paso para comprender e identificarnos con las personas que los expresan. Las personas empáticas son las que en general tienen mayores habilidades y competencias relacionadas con la inteligencia emocional. Las siguientes son habilidades sociales. ¿Y tú cómo te relacionas con los demás? ¿Te comunicas con efectividad y de modo asertivo? ¿Sabes manejar los conflictos o las diferencias? Todas esas dinámicas comportamentales potencian o limitan nuestra capacidad para disfrutar o no de nuestras relaciones, de construir entornos laborales sanos, cómodos y productivos, de dar forma a relaciones de pareja, familiares o de amistad más satisfactorias. ¿Cuál es el rol de la memoria o cómo ocurre esta transferencia? Podemos definir la memoria emocional como el aprendizaje, el almacenamiento y el recuerdo de eventos asociados con las respuestas fisiológicas que se daban en el momento en que tuvieron lugar dichos sucesos. Se relaciona también con la recuperación de otras informaciones y detalles asociados con el evento en concreto. El célebre pedagogo teatral Konstantin Stanislavski llamó memoria afectiva a una técnica de interpretación consistente en recordar eventos para evocar emociones determinadas. La memoria emocional es uno de los aspectos nucleares de la identidad humana. Nuestros recuerdos autobiográficos más vívidos suelen estar asociados a emociones muy intensas, ya sean positivas o negativas. Se han planteado que recordamos el estado fisiológico en que nos encontrábamos en un momento dado más que los hechos en sí mismos. Desde la perspectiva evolucionista se defiende que la memoria emocional se desarrolló porque aumentaba nuestra capacidad de adaptación al entorno, permitiéndonos reaccionar de forma rápida a situaciones que podían implicar un peligro para la supervivencia. En general se habla de dos factores emocionales que afectan el recuerdo: el grado de activación y la valencia de la emoción. La activación emocional asociada a un estímulo o situación hace que la atención se centre en este, de forma que se recordará mejor en el futuro, sobre todo si nuestro estado emocional es similar al del contexto de aprendizaje. Sin embargo, las emociones intensas también pueden interferir en otros tipos de memoria, concretamente la procedimental y la operativa o memoria de trabajo. Esto afecta a la consolidación de los recuerdos y se relaciona con la atención. Por ejemplo, las experiencias disociativas que se producen bajo estrés intenso dificultan la consolidación de información. En el marco de la psicología de las emociones, la palabra valencia se usa para designar la cualidad positiva o negativa. En general, los recuerdos asociados a emociones agradables se recuerdan mejor y con más detalles que los negativos, en especial a medida en edades avanzadas. Un fenómeno relacionado con la valencia emocional es el de la dependencia de estado, puesto por Bauer. La dependencia de estado consiste en que recordamos con más facilidad eventos emocionalmente positivos si estamos alegres y más experiencias negativas si nos sentimos tristes. Ya no se identifica al niño inteligente únicamente como aquel que obtiene una puntuación elevada en el test de inteligencia, y el maestro debe estar muy consciente de esto. La inteligencia académica ya no es suficiente para alcanzar el éxito profesional. Las personas más destacadas en su carrera profesional no son necesariamente las más inteligentes. Del mismo modo, los niños que destacan en las clases por su rendimiento académico no son siempre los que obtienen los mayores éxitos. Solo aquellos que supieron conocer sus emociones y cómo gobernarlas de forma apropiada para que colaboraran con su inteligencia son los que cultivaron las relaciones humanas y conocieron los mecanismos que motivan y promueven a las personas. En definitiva, son aquellos que se interesaron más por las personas que por las cosas y que entendieron que la mayor riqueza que poseemos es el capital humano.
La inteligencia no garantiza el éxito en nuestra vida cotidiana. El coeficiente intelectual de las personas no contribuye a nuestro equilibrio emocional ni a nuestra salud mental. Son otras habilidades emocionales y sociales las responsables de nuestra estabilidad emocional y mental, así como de nuestro ajuste social y relacional. Entonces, la necesidad que señala Daniel Goleman es la de educar a los niños a través de este enfoque, ya sea en el hogar o en la escuela. Todos deberíamos ser capaces de crear un contexto válido y significativo en inteligencia emocional. Por otro lado, en lo que al mundo adulto se refiere, sabemos que no faltan en nuestro día a día cursos de todo tipo, cada día se dan seminarios, conferencias y que todos tenemos además múltiples libros y revistas a nuestro alcance para formarnos. ¿Cuál es el rol del estudiante? Pues el rol del estudiante es aprender a detectar la emoción que hay detrás de cada uno de nuestros actos. Es necesario que ampliemos nuestro lenguaje emocional. A veces no basta con decir, estoy triste, hay que ser más concreto. Estoy triste porque me siento decepcionado, algo enfadado y confuso a la vez. Controla lo que piensas para controlar cómo te comportas. Busca un porqué al comportamiento de los demás. Sé capaz de entender las perspectivas y los mundos emocionales ajenos. Expresa tus emociones de forma asertiva. Mejora tus habilidades sociales. Aprende a automotivarte y a luchar por esos objetivos que te pueden acercar a una auténtica felicidad. ¿Cuál es el papel de la tecnología? ¿Cómo se usa la tecnología de acuerdo a lo propuesto por esta corriente o teoría? Muchos opositores se quejan del gasto que supone prepararse para poder ejercer la profesión en el ámbito público, además de pagar a una academia o preparador personal para pasar con éxito las pruebas. Hay que invertir mucho en información para poder mejorar el baremo, porque es bien sabido que no todo es la nota. Todo depende, sin embargo, de la óptica en la que se mire, porque en lo que se está invirtiendo es precisamente en eso, preparación. Opositer, uno de los mayores proveedores de cursos homologados de educación infantil y primaria, además de otras etapas educativas, considera que la preparación de futuros docentes para las próximas convocatorias marcarán un punto de inflexión en la transformación digital del docente. Deben adquirir nuevas habilidades y competencias digitales en su etapa de preparación, si quieren convencer a un tribunal en el ámbito público o a un empleador en el privado, pero sobre todo si de verdad quieren promover una enseñanza efectiva. He ahí otra de las competencias clave, la inteligencia emocional, que también cuenta con su propio curso en Opositer. El concepto engloba las capacidades que nos permiten resolver aquellos problemas relacionados con la gestión de emociones y sentimientos, tanto a nivel interpersonal como intrapersonal. Saber qué nos ocurre a nosotros mismos y a los demás actuando en consecuencia es la clave para la felicidad, característica de las personas emocionalmente sanas y con una actitud positiva. La educación siempre se ha entendido como el motor más importante de desarrollo social. Los docentes, claro, deben de estar a la altura. Desde una perspectiva bíblica, señala los puntos de acuerdo y los contrastes. Romanos 1 propone, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Debemos estar siempre en constante renovación y pues aceptar todas aquellas herramientas, estar actualizados en las herramientas que nos ayudan a promover lo que es el mensaje de Dios, y también pues utilizar estas herramientas para la enseñanza, cualquier tipo de enseñanza, ya sea secular o bíblica. Muchas gracias.